Saludos a todos, bienvenidos a una nueva clase. Vamos a continuar con lo que venimos estudiando del video anterior y vamos a hablar de los interdictos en la parte procedimental. Vamos a empezar a hablar respecto a la competencia del tribunal. ¿Qué tribunal es el que va a conocer del procedimiento de interdicto? Esto está establecido en los artículos 697 y 698 de nuestro Código de Procedimiento Civil, que establecen. Artículo 697. El conocimiento de los interdictos corresponde exclusivamente a la jurisdicción civil ordinaria, salvo lo dispuesto en leyes especiales. Artículo 698. Es juez competente para conocer de los interdictos el que ejerza la jurisdicción ordinaria en primera instancia en el lugar donde esté situada la cosa objeto de ellos. Respecto de la posesión hereditaria, lo es el de la jurisdicción del lugar donde se haya abierto la sucesión. Como podemos ver, el tribunal competente será el tribunal de primera instancia, es decir, el tribunal de categoría B, competente por el territorio en el lugar donde se encuentren los bienes. Este será el tribunal encargado de realizar la tramitación del procedimiento de interdicto. Sin embargo, debemos dejar muy claro que los tribunales de categoría B, por línea general, no tienen competencia para ejecutar medidas. Por lo tanto, dado que el procedimiento de los interdictos es un procedimiento sumario y destinado a obtener prontamente la restitución o el amparo de la posesión, será un tribunal de municipio, un tribunal de categoría C, quien efectivamente se traslade a la práctica de la medida, bien sea de amparo, bien sea restitutiva, de acuerdo al tipo de interdicto que estemos utilizando. Es decir, que a pesar de que ciertamente es un tribunal de primera instancia, el encargado de realizar la tramitación completa del proceso será el tribunal de municipio, el encargado únicamente de trasladarse, practicar la medida que se haya decretado por parte del tribunal de primera instancia competente y dar cuenta de esto al tribunal de la causa. Vamos entonces con el siguiente artículo y vamos a empezar a establecer todo lo relativo con el interdicto de despojo. En el caso del artículo 783 del Código Civil, el interesado demostrará al juez la ocurrencia del despojo y, encontrando éste suficiente la prueba o pruebas promovidas, exigirá al querellante la constitución de una garantía cuyo monto fijará, para responder de los daños y perjuicios que pueda causar su solicitud en caso de ser declarada sin lugar, y decretará la restitución de la posesión, dictando y practicando todas las medidas y diligencias que aseguren el cumplimiento de su decreto, utilizando la fuerza pública si ello fuere necesario. El juez será subsidiariamente responsable de la ineficiencia de la garantía. Si el querellante manifestare no estar dispuesto a constituir la garantía, el juez solamente decretará el secuestro de la cosa o derecho objeto de la posesión si a su juicio, de las pruebas presentadas, se establece una presunción grave en favor del querellante. Los gastos del depósito serán por cuenta de la parte que en definitiva resultare condenada en costas. Según lo establecido en este artículo 699, el interdicto de despojo es un procedimiento en principio bastante sumario, pues fíjense que la solicitud del interdicto, que debe estar fundamentada y debe cumplir con unos ciertos requisitos, genera la obligación del juez que al momento de hacer el pronunciamiento deberá decretar bien sea la restitución de la posesión o bien sea el secuestro como uno de sus primeros actos en el proceso. Dentro de lo que es el conteo de los lapsos, aquí debemos tener en consideración que, visto que el artículo no nos dice en qué oportunidad debe el juez pronunciarse, debemos tomar en consideración lo establecido por el artículo 10 del Código de Procedimiento Civil, que nos habla del principio de celeridad procesal y por lo tanto será en 3 días que el tribunal deberá pronunciarse. Asimismo, tenemos que tener en consideración que al momento de intentar el interdicto de despojo se despliegan dos posibilidades, bien sea la de obtener la restitución, lo cual generaría que el bien se devuelva a manos directamente del querellante, lo cual tiene el requisito especial de que debe caucionarse, debe ofrecerse garantía para que el tribunal decrete esta medida
garantías que deben estar relacionadas con las establecidas en el artículo 590 del Código de Procedimiento Civil. Además de esto, tenemos la posibilidad del secuestro, que no pone nuevamente en manos del querellante el bien, sino que lo pone en manos de un depositario judicial. La diferencia esencialmente entre el decreto de una restitución y el decreto de una medida de secuestro es la prestación de la caución. Si el querellante manifiesta estar dispuesto a prestar la caución, se decretará la restitución. Si manifiesta no estar dispuesto a prestar caución, entonces lo que se decretará será el secuestro, poniendo el bien en manos de un depositario judicial. Vamos entonces con el artículo 700 relativo al interdicto de amparo. En el caso del artículo 782 del Código Civil, el interesado demostrará ante el juez la ocurrencia de la perturbación y, encontrando el juez suficiente la prueba o pruebas promovidas, decretará el amparo a la posesión del querellante, practicando todas las medidas y diligencias que aseguren el cumplimiento de su decreto. Este artículo bastante breve nos da lo que es el contenido de la querella interdictal de interdicto de amparo. Este interdicto de amparo debe cumplir con los requisitos que se mencionan. Debe demostrarse la ocurrencia de la perturbación y el juez sumariamente y actuando sin escuchar a la otra parte decretará inmediatamente las medidas que sean necesarias para amparar la posesión, para que cesen las perturbaciones, medidas que, como ya sabemos, dependiendo de su naturaleza, serán ejecutadas por el Tribunal de Municipio. Vamos a ver ahora el caso en el que sean herederos quienes quieran intentar la acción interdictal. Artículo 704. Cuando el heredero pida la restitución de la posesión hereditaria o el amparo de ella, comprobará previamente su calidad de heredero y, de un modo directo, el hecho de que las cosas sobre que verse el interdicto las poseía su causante al tiempo de morir, como suyas propias, o por algún otro derecho transmisible al heredero, o que las poseía hasta su muerte quien haya precedido en el derecho al solicitante, y se procederá como se establece en los artículos anteriores. Artículo 705. Cuando el juez no considere suficiente la prueba producida por el heredero, mandará a ampliarla, indicando el defecto. El heredero, en este caso, podrá apelar, si no creyere conforme la determinación e interpuesto el recurso, se practicará lo que queda establecido en este código para la apelación de la sentencia definitiva. Como ya sabemos, la posesión es un hecho que genera derechos y podemos ver también que es transmisible a través de actos mortis causa. En este caso, los herederos a título universal heredan también ese derecho que se genera a través de la posesión, el derecho a pedir esta protección, bien sea por la vía del interdicto de despojo o del interdicto de amparo, que son los que estamos estudiando en este momento. Para solicitar esto, los herederos deben demostrar su cualidad, deben demostrar tanto la posesión que traía su causante como su posesión posterior y el ejercicio de esa cualidad de causavientes de la persona de la cual están invocando ser herederos. En este caso, van ante el juez a ejercer sus acciones de interdicto, bien sea el interdicto de amparo, bien sea el interdicto de despojo, y el juez puede incluso solicitarle, si considera que no está demostrado suficientemente su cualidad o los hechos que están alegando, puede solicitarles ampliar las pruebas. Aquí se hace esta especial mención respecto a la ampliación de las pruebas a los herederos, porque tanto en el interdicto de amparo como en el interdicto de despojo, el juez puede librar esta suerte de despacho saneador, por darle una calificación, en la cual le puede solicitar al accionante, al querellante, ampliar las pruebas respecto, bien sea a la perturbación, bien sea al despojo, a todas las condiciones que generan o que rodean el ejercicio de esta acción, y en especial a los herederos puede solicitarle también ampliación de las pruebas respecto a su cualidad como herederos y a la cualidad de poseedor de su causante. Vamos ahora a hablar un poco de lo que es los requisitos de admisibilidad de la querella interdictal.
Artículo 709. Después de pasado el año fijado para intentar los interdictos, no podrá pedirse la restitución o el amparo sino por el procedimiento ordinario. Pero si se hubiese hecho uso de la fuerza contra el poseedor, dicho lapso no comenzará a contarse mientras no haya cesado la violencia. Sentencia número 78 del 12 de marzo de 2018, Sala de Casación Civil, Tribunal Supremo de Justicia. De acuerdo con las normas citadas, los requisitos de admisibilidad de la querella interdictal restitutoria son 4. Primero, ser poseedor de la cosa mueble o inmueble. Segundo, que haya ocurrido el despojo en el ejercicio de ese derecho. Tercero, que el querellante interponga la querella dentro del año en que ha ocurrido el despojo. Y cuarto, que presente al juez las pruebas que demuestren in limine litis la ocurrencia del despojo, aun cuando la acción fuera intentada contra el propietario de la cosa. Los interdictos son procedimientos especiales cuya característica que comparte con todos los procedimientos especiales es requisitos específicos de admisibilidad en los cuales el juez debe ser mucho más celoso en su verificación para poder decretar algún tipo de medida o incluso para poder admitir el procedimiento. En este caso, los procedimientos de interdictos son sumarios y traen consigo el decreto de medidas de protección que vienen dadas inaudita altera parte, es decir, sin escuchar al querellado, bien sea la restitución, bien sea el secuestro o las medidas que garanticen el amparo de la posesión, se van a decretar sin escuchar a la otra parte. Por esto, el juez debe ser mucho más celoso al momento de verificar que se cumplan los requisitos de admisibilidad. El primero de estos y el más resaltante, evidentemente, es el tiempo con el que se cuenta para la caducidad de la acción, que en principio, como vimos en el video anterior, es de 1 año, contado bien sea de la ocurrencia del despojo, bien sea de el inicio de la perturbación, con los detalles que ya vimos en el video anterior. Aquí hay que traer además a colación de que el artículo del que comentamos habla de que cuando existe violencia, el lapso de la caducidad no empieza a correr, sino cuando hayan cesado los actos de violencia por los cuales se despojó de la posesión. Además de esto, tenemos el criterio jurisprudencial que nos hace una delimitación de los requisitos de admisibilidad de un interdicto de despojo y que en cierta medida y a efectos nuestros como explicación podríamos extenderlos de forma teórica para la explicación también del interdicto de amparo, puesto que debemos demostrarle siempre al juez en nuestra querella interdictal primero la existencia evidentemente de la posesión, que cuando hablamos del interdicto de despojo puede ser una posesión de cualquier tipo, pero cuando hablamos del interdicto de amparo en principio debe ser una posesión legítima, dejando a salvo la posibilidad que tiene el poseedor precario de actuar en interés del poseedor legítimo, como ya lo vimos anteriormente. Además de demostrar el título de nuestra posesión, debemos demostrar la ocurrencia del despojo o la ocurrencia de lo que es la perturbación de la posesión. Debemos darle pruebas al juez de la ocurrencia de estos hechos. Debemos además demostrar que bien sea el despojo, bien sea la perturbación, se realizaron estando en posesión nosotros del bien o el querellante del bien. Y por último, debemos demostrar que no ha ocurrido el lapso de caducidad o no ha operado la caducidad, la cual podemos interrumpir, como ya saben, intentando la demanda previo al cumplimiento del lapso legalmente establecido. Vamos a hablar ahora de lo que es el resto de la parte procedimental con el siguiente artículo que establece: practicada la restitución o el secuestro o las medidas que aseguren el amparo según el caso, el juez ordenará la citación del querellado y practicada esta, la causa quedará abierta a pruebas por 10 días. Concluido dicho lapso, las partes presentarán dentro de los 3 días siguientes los alegatos que consideren convenientes y el juez, dentro de los 8 días siguientes, dictará la sentencia definitiva. Esta sentencia será apelable en un solo efecto, pero el tribunal remitirá al superior el expediente completo de las actuaciones. El juez será responsable de los daños y perjuicios que cause por su demora en dictar la sentencia prevista en este artículo. Con el contenido de este artículo podemos terminar de armar
el procedimiento en primera instancia para el caso de los interdictos posesorios. Como ya vimos, empezaremos el procedimiento con la introducción de nuestra querella interdictal. Posterior a eso, viene un pronunciamiento del tribunal, el cual, al no estar claramente establecido un lapso, deberá realizar dentro de los 3 días que establece el artículo 10 relativo a la celeridad procesal. En este pronunciamiento, el tribunal tiene esencialmente las siguientes opciones, que son: o, por un lado, decreta las medidas de protección, bien sea la restitución, el secuestro, o lo que es las medidas de amparo que considere a la posesión, o va a solicitarle a la parte querellante la ampliación de las pruebas promovidas para determinar tanto su cualidad como la ocurrencia del despojo. En caso de hacer esta solicitud de ampliación de pruebas, a pesar de que no existe tampoco un lapso legalmente establecido directamente para esto, se podría tomar como sugerencia, y cosa que es totalmente potestativo del tribunal, pero podría utilizarse por analogía el lapso para la subsanación de los errores de la demanda establecido en lo que es lo relativo a las cuestiones previas subsanables, un lapso de 5 días. Posteriormente a que se presente esta ampliación de las pruebas, entonces el tribunal, dentro de los 3 días siguientes, tomará su decisión respecto a lo que es las medidas de protección. En este caso, como ya conversamos, el tribunal no es el competente para ejecutar la medida. El tribunal que va a decretar el secuestro, la restitución o las medidas de amparo no va a ser el tribunal competente para ir a ejecutarlas. Por lo tanto, deberá librar un mandamiento en el cual será el tribunal de municipio competente por el territorio quien se trasladará, practicará las medidas y posteriormente dará noticias al tribunal de la causa, el tribunal de primera instancia, como ya vimos, que es el competente. Posterior a esto, y una vez practicadas las medidas, viene el trámite de la citación. Este trámite de la citación, por líneas generales, a pesar de que ciertamente se llevará por las normas del procedimiento ordinario, son pocos los procedimientos de interdicto los que requerirán ir a hacer un trámite de citación posterior, porque lo más seguro el querellado va a quedar tácitamente citado al momento de la práctica de la medida en su contra. Posterior a esta citación, una vez que el querellado se encuentra derecho, se abrirá la causa a pruebas por 10 días, tal como establece este artículo. Esta es una articulación probatoria, por lo tanto, en ese lapso las partes deberán promover y evacuar todas las pruebas de las que quieran servirse. Una vez precluido este lapso, las partes podrán presentar sus respectivos alegatos dentro de los 3 días siguientes. Como verán, aquí hay una relativa inversión de lo que es la fórmula que usualmente hemos visto para el transcurso de los procedimientos, porque aquí primero, desde el punto de vista del querellado, viene la parte probatoria y posteriormente viene la etapa de alegatos. Por último, concluimos con la etapa de sentencia, en la que el tribunal en 8 días debe dictar su decisión. Vamos a hablar ahora sobre los efectos que produce esta decisión que vemos en el artículo 702. En el caso previsto en la primera parte del artículo 699, la sentencia definitiva hará pronunciamiento expreso sobre la extinción de la garantía, en caso de que la querella fuere declarada con lugar, y en caso de que fuere declarada sin lugar, ordenará la fijación de los daños y perjuicios mediante experticia complementaria del fallo, y una vez fijados estos, se ejecutará la garantía como si se tratara de sentencia pasada por autoridad de cosa juzgada. Respecto al contenido de la sentencia, como establece el artículo 702, esta debe hacer un pronunciamiento expreso respecto a la caución o garantía que se haya otorgado en los casos del interdicto de despojo, que como vimos, para solicitar la restitución debe el solicitante caucionar. En caso de que el interdicto sea declarado con lugar, se devolverá la caución al querellante. En caso de que sea declarado sin lugar, debe ordenarse la realización de una experticia a través de la cual se determine cuántos son los daños y perjuicios sufridos por el querellado para, a través de esa caución, hacerle la indemnización.
Ahora vamos a hablar de lo que son los efectos del proceso. Artículo 708. En la sentencia definitiva será pronunciamiento expreso sobre las costas y se condenará en estas siempre a quien resulte perturbador o despojador. Pero si la querella fuere declarada sin lugar, las costas las pagará el querellante, quien deberá cumplir en todo caso con lo dispuesto en el artículo 38 de este Código. Artículo 706. En todo caso, aquellos contra quienes obren los decretos de interdicto tendrán derecho a ser oídos en juicio ordinario, pero el despojador no podrá reclamar el perjuicio que haya sufrido por la restitución decretada por el juez. Artículo 711. El juez que privare a alguien de su posesión sin las formalidades que previene esta ley será responsable de todos los perjuicios. En primer lugar tenemos la condenatoria en costas, que será en todos los casos al perturbador o al despojador. Esta será la persona que deberá cubrir las costas del proceso de interdicto. Además de esta condena, que evidentemente también puede ir en contra del querellante en caso de que sea declarado sin lugar el interdicto, tenemos que existe la posibilidad para la persona que ha sido o contra quien ha obrado el interdicto de acudir al procedimiento ordinario. En ese procedimiento ordinario podrá solicitarse que se revise en cierta medida la decisión tomada en el juicio interdictal. Sin embargo, hay que dejar muy claro que a pesar de que pueda incluso solicitarse una indemnización por los daños y perjuicios sufridos, no puede solicitarse esta indemnización en el caso de la persona que se decretó como despojador en el procedimiento de interdicto a través de una sentencia firme. Es decir, a quien fue condenado en el interdicto, incluso si fue condenado a pagar las costas, no puede posteriormente solicitar indemnización en contra de lo decretado en esa decisión del interdicto, puesto que es una decisión judicial que se llevó a cabo en un procedimiento y que no se irá a modificar directamente el contenido y las consecuencias, sino que en tal caso que demuestre posteriormente tener un mejor derecho, como por ejemplo una persona que está ocupando ilegalmente un inmueble y es sacado de dicho inmueble, es despojado de dicho inmueble por el propietario, pero quien lo hace de manera ilegal, esta persona puede ejercer el interdicto de despojo en contra del propietario y será restituido en la posesión posteriormente. En un procedimiento ordinario, el propietario va a recuperar sus bienes, pero no podrá solicitar indemnización de parte de la persona que estuvo ocupando el inmueble, porque ciertamente, en principio, él incurrió en el despojo, a pesar de que no haya perdido su derecho. El otro efecto que tenemos es que es responsable cualquier juez que decrete o que ejecute algún tipo de medida en contra de una persona, despojándolo de un bien sin haber cumplido con los requisitos de este artículo. Como sabemos, aquí opera lo que se llamaría el principio de legalidad. El juez debe adecuarse a las formas del procedimiento. De hecho, esto es lo que diferencia el despojo del desalojo. El despojo lo realiza cualquier persona, pudiendo ser incluso a través de actos de violencia. En cambio, el desalojo es una medida judicial, y en este caso también lo sería la restitución que ordena el juez. Es una medida judicial acordada de acuerdo a un procedimiento legal, y que en tal caso, por ejemplo del desalojo, no puede ser recurrido, no pueden ir en contra de esa medida a través de un interdicto. Vamos ahora con el siguiente punto, con este artículo que establece: podrá cualquier persona, haciéndose responsable de las resultas del juicio y dando caución o garantía de las previstas en el artículo 590, presentarse por el poseedor o por aquel a quien se atribuya la perturbación o el despojo, aún sin poder, e intervenir en la articulación probatoria de que trata el artículo 701. Aquí podemos ver una manera especial de intervención de los terceros que les permite hacerse parte en el proceso, actuar en el lapso de la articulación probatoria
incluso sin poder, siempre y cuando presten alguna de las cauciones que establece el artículo 590. Esto está destinado a poder proteger tanto a las partes como a estos mismos terceros, pues el procedimiento de interdicto, como ya vimos, es un procedimiento sumario bastante breve en el cual se toman medidas incluso inaudita altera partes, por lo que se permite a estos terceros también, para evitar generar una situación de indefensión, actuar de esta forma. No requieren un poder siempre y cuando presten una caución de las del 590. Vamos a hablar ahora de un caso particular que también nos regula el código, que es cuando existen conflictos en las solicitudes, que está regulado de la manera siguiente. Si dos o más personas pidieren a la vez la posesión de alguna cosa o pretendieren ser amparadas en la posesión con los recaudos del caso, el juez dará la posesión o amparará en ella a la que apareciere haber probado mejor su derecho a invocar la protección posesoria. Si hubiere duda de tal naturaleza que no pudiera el juez resolver en justicia, podrá mandar a ampliar las pruebas presentadas, fijando los puntos que deban esclarecerse. Cuando a juicio del juez no bastare la ampliación, podrá, si se tratare de cosa embargable, acordar su depósito en poder de uno de los solicitantes, si el otro lo consintiere, o del que diere mayor garantía de conservarla sin alteración ni menoscabo, con la carga de rendir cuenta si fuere productiva, o en el último caso, en poder de un tercero que tenga las condiciones para ser depositario. Si la cosa sobre que versar el interdicto fuere una servidumbre de acueducto, de cloacas o desagüe u otros derechos incorporales, el juez hará o mandará practicar inspección judicial, con asistencia de prácticos inteligentes en la materia, para examinar si alguno de los fundos o ambos quedan expuestos a ruina o graves perjuicios, según las pretensiones de las partes, y dictará las medidas conducentes a evitar aquellos daños, las cuales deberán cumplirse hasta la resolución definitiva del interdicto. Ejecutado el decreto del juez en los casos que quedan previstos, se entenderá abierta la articulación de que trata el artículo 701 y el juicio interdictal continuará su curso legal. Esta particular situación de la concurrencia de pretensiones contrarias, en líneas generales, a pesar de que el artículo es bastante extenso y regula una pluralidad de situaciones, el juez lo que debe hacer es, cuando existen varias personas diciendo ser los poseedores y alegando tener mejor derecho, buscará dentro del acervo probatorio del que cuenta asegurar quién de verdad de los solicitantes es el que tiene el mejor derecho. Si no puede hacer esa determinación, tratará de solicitar una ampliación de las pruebas y en caso de que aún no lo consiguiere, podrá ordenar que si las partes no se ponen de acuerdo, se le entregue el bien al depositario mientras se logra determinar a quién corresponde el mejor derecho. Esto es una representación de una norma general respecto a lo que es la posesión, que evidentemente quien demuestre el mejor derecho será quien tiene la posibilidad de poseer el bien. Vamos entonces para culminar con el último de los artículos que vamos a citar por esta oportunidad. Cuando en el procedimiento ordinario se pruebe la falsedad de los fundamentos alegados por el querellante para la restitución o el amparo, se le condenará a satisfacer todos los perjuicios que por esta causa sufriere la parte contraria, inclusive las costas que ésta hubiere pagado por el interdicto. Este último punto tiene que ver con lo relativo a lo que ya vimos de los efectos del proceso. Específicamente toca lo que es el procedimiento ordinario que posiblemente se dé posterior al interdicto y los efectos en cuanto a las costas procesales, puesto que si en ese procedimiento ordinario posterior se demuestra que fueron falsos los alegatos realizados por el querellante, es decir, que la condenatoria en el interdicto se basó en hechos falsos, esto lo colocaría prácticamente en la posición de un litigante de mala fe. La consecuencia de actuar de mala fe, evidentemente, es que va a tener que correr con todos los gastos y perjuicios, es decir, va a tener que incluso cubrir las costas procesales
sufridas por el querellado en el procedimiento de interdicto, cosa que es una excepción al caso que vimos anteriormente, pero excepción que se justifica en la mala fe que habría demostrado el querellante al momento de actuar en el interdicto basado en hechos falsos. Ya esto es todo lo relativo a la parte procedimental de los interdictos posesorios. En una próxima oportunidad vamos a hablar de lo que es la parte procedimental de los interdictos de obra nueva y de obra vieja, interdictos prohibitivos, los cuales ya darían por concluido este ciclo respecto a la protección interdictal de la posesión. Nos vemos en un próximo video.